Ahí estamos, en Facebook y en Instagram, en las dos. Good night, everybody. Acá estamos ya, vamos a esperar que les avisen que estamos conectados. Ahí me voy a poner más, que se me vea mejor. Ahí se va sumando gente. En ambas redes, acá estamos en Instagram, acá estamos en Facebook. Bueno, los vivos que son más de noche me parece que tienen más éxito, porque ya se sumó más gente que ayer más rápido, así que me parece que está bueno empezar los vivos más tarde. Están todos liberados, están todos desocupados, ya cenaron. Hola Silvi. Como que estos vivos me parece que tienen más audiencia. Ya todos cenaron, ya terminaron de lavar los platos, ya terminaron de... Ya está, ya terminó la jornada, entonces estamos todos libres para sentarnos a charlar tranquilos. Hola Rosy, hola Mariana Nievas, ahí se va sumando más gente. Hola Vale, Flor, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, ahí se va sumando gente. Va sumándose gente al baile. ¿Cómo va? ¿Cómo los trata este miércoles? Primera semana de septiembre ya. Primera semana de septiembre. Y se nos está yendo literalmente el año. Encerraditos así en casa, como quien no quiere la cosa, se nos está yendo literalmente el año. Hola Flor, buenas noches. Hola Vale, a vos también hace mucho que no te veía. Bueno, ¿qué tienen ganas de que charlemos hoy? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta específica? Ayer pasé todos los anuncios parroquiales de los talleres de este mes. Recuerden que este mes, 26 de septiembre, vamos a tener la segunda fecha del taller de sanación de ancestros. Así que todos aquellos que estuvieron en el vivo que hice el lunes, creo, donde hablamos del taller, sí, el lunes, hablamos del taller de sanación de ancestros, de la experiencia que vivimos, que fue... Dice, llueve mucho en Berizo y mucho frío. Acá también, mucho frío en Córdoba. De hecho está helando, está cayendo nieve. Está nevando en las altas cumbres, así que está cayendo heladas. El lunes hablamos del taller, la gente compartió, los que fueron al taller compartieron sus experiencias, todos empezaron a preguntar sobre el taller de sanación, a todos les encantó la idea, la experiencia, así que segunda fecha del taller de sanación de ancestros, el 26. Y el 19 de septiembre me gustaría que ustedes elijan. Hay dos posibilidades. Hola Patricia desde Facebook. Que el 19 de septiembre hagamos un taller de emociones y energías para sanar y armonizar todo lo que es emociones y energías. Podemos hacer una mezcla de todo lo que es péndulo, armonización de energías, armonización de chakras y manejo y gestión de emociones. Se me ocurre que ese sería un buen taller. Avísenme si les interesa ese taller para el sábado 19 de septiembre. Trabajaríamos todo lo que venimos hablando siempre, las emociones, y sumaríamos todo el trabajo de energías. Al que le interese, ese sería un nuevo taller que podríamos hacer. Y ese sería el 19. Así que el que lo... Hola Silvina Bastianelli. Así que los que quieran ir anotándose, mándenme mensajitos para ir anotándose. Sería 19 de septiembre el taller donde trabajaríamos todo lo que es armonización de energías. Vamos a repasar los chakras, vamos a trabajar cómo es la energía para armonizar la energía de los chakras y del espacio, siempre con péndulo, y la armonización y gestión de emociones. Y el 26, segunda fecha del taller de sanación de ancestros. Que, bueno, para los que quieren pueden ver el vivo que hicimos el lunes, donde hablamos, la gente que asistió al taller el sábado contó sus experiencias. Es un taller muy profundo, muy lindo, muy fuerte. Es muy vivencial, se hacen todas las dinámicas, todos los ejercicios, todas las meditaciones, y la verdad que es re lindo. Quedó muy lindo ese taller. Qué bueno, Marian, súper completo. Hola, Belu, buenas noches. Quiero ambos, dice Andrea. Bueno, mándame mensajito, Andrea, si te vas anotando para ambos. Marcia dice, hola, ¿cómo estás? Maestría de registros, todavía no. Maestría de registros todavía no lo voy a lanzar por la forma de trabajo que tengo yo, gente. La maestría de registros no es para cualquiera.
Yo por ahora enseño nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. De paso aprovecho con la pregunta de Marcela para recordar todo aquel que quiera hacer la iniciación de registros akáshicos, la pueden hacer, está disponible siempre, es totalmente personalizada. Entran al grupo privado de alumnas por WhatsApp. Tenemos encuentros virtuales por Zoom cada 15, 20 días para sacar dudas, para trabajar, para avanzar. Tienen las meditaciones, las prácticas guiadas, el seguimiento personalizado, las meditaciones, los ejercicios. Y aprenden nivel 1 y nivel 2 a leer sus propios registros y a leer los registros de otras personas. La maestría de registros yo considero que no es para cualquiera, porque la maestría de registros akáshicos básicamente es enseñar a que ustedes el día de mañana sean maestros de registros akáshicos, es decir, puedan enseñar, puedan iniciar a otros y puedan acompañar a otros. La forma de trabajo que tengo yo, todos lo saben, los que son alumnos míos de registros akáshicos saben, y de hecho me mencionan siempre la forma tan personalizada de seguimiento y la paciencia que hay que tener. La paciencia que hay que tener para enseñar, acompañar, motivar y contener a las personas en sus procesos. Entonces considero que la maestría tiene que ser para gente que ya haya trabajado mucho con registros akáshicos nivel 1, mucho con registros akáshicos nivel 2 y que esté realmente con una preparación y una vocación de servicio, de enseñanza, de motivación, de contención de otras personas. Entonces, más adelante es muy probable que la pueda largar. Hoy por ahora no. Belu dice, me gustaría el de armonización. Buenísimo. Hola Selene, buenas noches. Hola Lili Gutiérrez, acá desde Facebook. Esas son las dos propuestas que tengo para septiembre. Y está también que podríamos hacer una tercera fecha del taller de símbolos de sanación. Pero ese taller ya lo hicimos en julio, ya lo hicimos en agosto. En julio hice 2 fechas, en 5 del 25. En agosto hicimos la tercera fecha. Ya tiene muchas fechas ese taller. Debería haber mucha gente interesada para sacar otra fecha para que sea, digamos, sostenible hacer una fecha de ese taller. Si hay más de 10, 15 interesados, se puede hacer otra fecha. Vale, dice, sobre todo contener cuando uno se bloquea por no canalizar. Tal cual, Vale, por eso, bueno, Vale es alumna mía de registros akáshicos, saben cómo trabajo yo, saben la forma de contención y de manejo de los alumnos que tengo. Entonces, no creo que la maestría sea para cualquiera. No considero que eso lo pueda hacer libremente para todo el mundo. Sí voy a alargar más adelante la maestría y obviamente que la maestría de registros akáshicos va a ser solamente para quien haya hecho nivel 1 y nivel 2. Claramente, para quien haya sido alumna mía de nivel 1 y nivel 2, el día de mañana podrá acceder a la maestría. Hola Lucas, que hace mucho que no se lo veía, Lucas por acá. Hola Sonia, buenas noches. Sonia dice, yo quiero símbolos de sanación. Sí, el tema Sonia es lo que decía recién, símbolo de sanación ya lo hicimos 3 veces, 2 veces en julio y 1 vez en agosto. Y ha sido hace muy poquito. Debería haber más de 10 personas interesadas para que sea efectivo reservar una fecha y hacer una fecha y hacer un encuentro. Sería un cuarto encuentro de la fecha de símbolos de sanación. A sumarse, dice Sonia. Sí, si hay gente interesada, sí, inviten ustedes también, inviten a personas, sumen a personas. De repente, el otro día una persona me preguntaba, ¿se podría hacer un taller con gente de otra provincia? Era, ¿de mi zona? Sí, podés vos, a ver, yo puedo dar un taller para personas de alguna zona específica. Si a mí me dicen, mira, somos 10 personas, 12 personas que estamos interesados en hacer un taller, alguno de todos los talleres que yo tengo, como opciones, se puede organizar una fecha. Claramente tiene que ser siempre más de 12 personas inscriptos para que el taller se pueda hacer, sea válido reservar una fecha para eso. Hola Pau, bueno, a Pablo creo que ya les salude. Así que bueno, esos son los anuncios parroquiales. Los 2 talleres que vamos a alargar ahora en septiembre. Y bueno, si hay, como les decía, demanda para el taller de símbolos de sanación, se podría hacer una cuarta fecha, una fecha acá ahora en septiembre de ese taller, que también es hermoso ese taller, porque es muy lindo, se ven los 12 símbolos, símbolos por símbolos, se activan, se hace la meditación, aprenden ustedes a activarlos, aprenden a usarlos.
Es muy didáctico, muy completa la explicación de cada símbolo, así que se podría hacer. Pero, como siempre, para hacer los talleres hay que ver la demanda. Eh, bueno, preguntas que tengan para la noche de hoy. Ustedes saben que estos vivos, sobre todo los que son más tarde, son casi las 12 de la noche, se hacen a demanda de lo que tengan ustedes ganas de charlar. Ayer hablamos esto de la autoestima, la confianza y los cambios. Ayer hablamos sobre eso, sobre los cambios. Hoy podríamos, si quieren, seguir hablando de ese tema y sumar algún otro tema. Estamos en un proceso de cambio bastante heavy, bastante fuerte hoy por hoy con esto de la pandemia. Mucha gente se reinventó. Conozco muchísima gente que por una cuestión de necesidad económica y por una cuestión de necesidad de seguir manteniendo su trabajo y seguir estando en funcionamiento, tuvieron que reinventarse de manera total en lo que es laboral, en su ámbito laboral. Y el tener que reinventarse en su ámbito laboral los ayudó también a poder reinventarse en su ámbito personal. Empezaron como a hacer cosas que tengan más que ver con lo que a uno le gustaba. Entonces me parece que es un buen momento este lo vimos en el taller, el 15 de agosto hicimos un taller que es de emprender tu sueño. Fue un taller de 5 horas. El sábado 15 estuvieron 5 horas los valientes que se anotaron por ese taller, que fueron 15 personas. Tuvimos casi 5 horas porque hicimos todo el ejercicio de Ikigai y vocación de vida. Armamos el Ikigai para que cada uno conozca su vocación de vida, su misión de vida, su aprendizaje. Y después armamos de cero todo un proyecto, todo el plan de negocios y todo el armado de cero de un proyecto, de lo que uno tiene acá en la cabeza y lo quiere bajar a tierra. Y ahí hubo muchas experiencias de gente que descubrió que de repente el hobby o algo que hacía así como para tener placer, como para tener bienestar, podía terminar siendo una vocación, una profesión, una forma de vida. O sea, poder empezar a vivir de algo que a nosotros nos parecía simplemente un hobby. Silmanilla dice, ¿cómo superar fobias? Podemos hablar un poco de eso. Marian, predecí algo para el 2021. Hoy vi tu video predictivo para este año. A mí no me gusta hacer mucho predicciones porque no me gusta mucho profetizar, no me gusta asustar a la gente, sobre todo. Anoche hablamos un poco de eso, terminamos hablando un poco de eso. El 2021 va a ser muy parecido a este año, gente. Yo lamento comunicarles para aquellos que creen que en breve todo esto se termina y ya volvemos a la normalidad. Nones. El 2021 va a ser un año muy similar al 2020, donde sí se van a empezar a abrir muchas cosas, vamos a volver a actividades con un montón de protocolos, con un montón de cuidados, pero va a ser como el juego de la boca. Vamos a avanzar 3 casilleros, vamos a después retroceder 1, o avanzar 2 y retroceder 3. Vamos a estar como ahora, como avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Va a haber mutaciones del virus, va a haber, digamos, como cambio, entonces va a seguir esto de la cuarentena y después se va a tener que sacar otra vacuna. Como la gripe 1, a ver, acuérdense que salió la gripe A, después la gripe aviar, después la gripe N1H1, que era el mismo virus, básicamente, que se fue mutando en distintos años y se fue haciendo como, no una pandemia, pero sí brotes a distintas partes del mundo de un mismo virus que iba mutando. Bueno, con esto va a pasar más o menos lo mismo. Ya está sucediendo esto de que el virus está mutando, entonces eso va a ir pasando. El año que viene va a ser un año donde va a haber mutaciones de este virus, va a haber cambios, pero no va a ser tan diferente a este, lamentablemente. Sí, vamos a poder ir recuperando de a poco la libertad. Lo que pasa que va a pasar como está pasando ahora. Cada país está tomando decisiones totalmente distintas. Hay países que ya están haciendo vida recontra re normal y nosotros estamos cada vez más encerrados y más bloqueados. Y lo más grave es que no estamos tomando conciencia nosotros como habitantes de este país de las decisiones que se están tomando y que van a quedar permanentes más allá del virus. No es normal que estemos totalmente encerrados, que no tengamos vuelos, que no tengamos forma de salir hoy de nuestro país. Si hoy alguien quiere irse del país, no puede. Entonces, eso asusta un poco. La pérdida de derechos y la pérdida de libertades abocadas a una pandemia asusta un poco.
pero marca también un curso de para dónde quieren ir. Entonces, bueno, se vienen tiempos como de muchas pruebas. Yo lo dije ya hace un tiempo y lo vengo repitiendo. Esta pandemia durante todo el 2020, 2021 y 2022 va a sacar la esencia de cada uno de nosotros y sobre todo de la gente en el poder. Entonces, nos va a poner a prueba constantemente y va a llegar un momento en que, bueno, vamos a tener que decidir para qué lado. Para el lado de la luz, para el lado de la sombra, para qué lado queremos ir. Selene dice, nosotros siempre al revés del mundo. Es tan triste. La verdad que sí, pero bueno, son cosas que tienen que suceder. Lo hablábamos el lunes cuando hablamos de esto del taller de sanación de ancestros, que preguntaban qué se hacía en el taller y cómo se hacía. Yo decía, bueno, limpiar esto de los patrones. Y bueno, vos que estuviste en el taller, Selene, esto que trabajamos en el taller del sábado, de limpiar profundamente los patrones, de remover energías, de remover memorias celulares. Bueno, Argentina es un país totalmente cíclico y hace más de 90 años que venimos repitiendo cíclicamente un círculo vicioso de crisis y que cada vez se hacen más duras y más extremas. Y es así, cada 8 o 10 años caemos en crisis muy profundas y tenemos la capacidad de poder reinventarnos y después volver a caer en las mismas crisis y más profundas. Entonces es como si fuera un árbol genealógico, una familia bastante disfuncional, el pueblo argentino. Primero porque no tenemos memoria a largo plazo, tenemos memoria muy de corto plazo. Entonces nos olvidamos con naturalidad todo lo que hace la gente. Entonces, como tenemos una memoria muy corta, a la hora de tomar decisiones, volvemos a caer en los mismos patrones. Entonces, esto viene a lo que preguntaba Vale, ¿qué va a pasar el año que viene y los próximos años? Van a pasar todas las cosas que tienen que pasar para que Argentina deje de repetir los mismos errores una y otra vez. O sea, tienen que moverse ciertas estructuras muy profundas para que realmente podamos empezar a ver que hay otro destino, otra forma de vida, otra forma de manejar y de tomar decisiones. Pero bueno, la tenemos que pasar, es así. Recuerdo cuando hace unos 4 meses dijiste que la gente iba a salir a la calle y de hecho salió por Vicentín, por la reforma judicial. El tema, Mari, que no nos escuchan y los argentinos no despertamos. ¿Te acordás, Vale? Que yo dije, y todavía falta. O sea, falta que la gente... Acá se va a armar un quilombo re lindo. Y falta, va a haber mucha gente en la calle. Los que vivimos el 2001 nos acordaremos acuérdense de lo que pasó en el 2001 acá en Argentina. Bueno, en momentos bastante parecidos al 2001. Se viene un movimiento así bastante heavy, porque el argentino es muy manso, como dice acá Vale, el argentino es muy manso hasta que se cansa. Y cuando se cansa, explota todo. El tema es que ahora las cosas están yendo como demasiado... No, espero que no sea tarde cuando salga todo el mundo. Y a nivel mundial van a pasar también un montón de cosas. No es que Argentina es una cosa aislado, que están pasando cosas acá y que no están pasando en otros lados del mundo. Están pasando en todos lados del mundo. Ustedes fíjense que lo que está pasando en Argentina está pasando en otros lugares. La gente está empezando a salir a la calle porque está pidiendo orden. Selene dice, Parravicini habla de un gran basta y de que Argentina tendría una revolución francesa. Sí, Parravicini lo dice. Que los únicos 2 países de toda América que no van a ser comunistados van a ser Estados Unidos y Argentina. El resto de los países van a caer en estos regímenes comunistas. Entonces, por eso yo les digo que hay una esperanza al final del túnel. Todas las profecías hablan más o menos de lo mismo. Parravicini, Nostradamus, las escrituras, las cartas de la Virgen de Fátima. Entonces, bueno, eso nos da una esperanza para nosotros que estamos acá, que vos decís, está complicada la cosa. Sí, está complicada. Van a pasar cosas. Pero soy una convencida que todo lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Porque hay gente que si no pasa por esa cosa tan oscura y terrible, no se van a despertar y no van a entender. ¿Entendés? Es como cuando vos tenés una amiga, a ver, ustedes saben que yo siempre trato de hacer ejemplos bien básicos para que la gente entienda. Cuando vos tenés una amiga y vos le decís, pero tu novio te está aborreando, no, porque me ama, y vos le mostrás fotos del novio que la está aborreando y se enoja con vos y te deja de hablar y se aleja porque no quiere entender que el novio la aborrea.
hasta que lo entiende. Y vos le decís, ¿viste? Bueno, en Argentina va a pasar y está pasando eso. Vos le decís a un montón de gente, che, mira, no está bueno lo que está pasando, esto no es así. Y siguen no, como la ceguera por la ceguera misma. Entonces, tienen que pasar las cosas que tienen que pasar, van a pasar las cosas que tengan que pasar para aquel novio que no quiere entender que la novia o el novio lo gorrea, pueda ver la foto y decir, no, che, sí, tenías razón, la verdad, me estaba gorreando mi novio. Tengo que darme cuenta que por acá no es. Tengo que buscarme otra pareja. Bueno, más o menos así. Hola Steffi, buenas noches. Ángela de la Rosa, hola Marian, buenas noches desde Ezeiza. ¡Es Ezeiza! Ahí tenemos Buenos Aires presente. Contanos cómo está Buenos Aires, cómo está Ezeiza. Entonces, los que estamos en este camino un poco del despertar, de manejar por lo menos las energías un poco más altas, tenemos que tratar de no perder el eje, tratar de mantenernos en nuestro eje y entender que van a pasar un montón de cosas, pero nada más y nada menos que las cosas que tienen que pasar. Entonces, nosotros tratar de poder mantener la calma y poder mantener el eje para entender que hay algo más adelante que va a llegar. Y que se tienen que dar las cosas. Se tienen que dar. Hola, Caro. Buenas noches, Caro. Hoy estás desde Facebook. Hola, Marian. En Misiones se está viviendo una protesta muy grande de las fuerzas de seguridad. Increíblemente, y la mayoría de los trabajadores se unen a esto. Y eso acá no hay, y eso que acá casi no hay contagios. Bueno, está pasando eso. Nosotros como país hoy somos un pueblo muy dividido. Argentina es un pueblo extremadamente dividido. Todo es un River Boca. O estás de un lado o estás del otro. O te gusta esto o te gusta lo otro. O pensás así o pensás así. Bueno, las cosas que van a pasar a lo largo de estos años van a hacer que el argentino se vuelva a unir y empiece a tener una misma visión de decir, bueno, yo quiero que el país le vaya bien, ¿entendés? Quiero que nuestros hijos tengan educación, que tengamos salud, que tengamos trabajo, que tengamos un futuro. Entonces, van a pasar las cosas que tienen que pasar para que el argentino se vuelva a unir, porque nos hemos vuelto extremadamente individualistas, muy egoístas, muy competitivos. Está pasando lo que yo les dije que iba a pasar con la pandemia. La pandemia está sacando la esencia de cada uno de nosotros. Entonces el que ya venía más o menos medio, bueno, la cuarentena terminó de sacar lo peor. Y el que venía en un trabajo interno estaba tratando de poder ver las cosas de otra forma. Las personas se dan cuenta de su situación, tal cual. El tema es que no sea demasiado tarde, cuando todos se terminen dando cuenta de la situación. Donde yo vivo, en la provincia de Buenos Aires, estamos bien, pero a 60 kilómetros está súper complicado. Sí, así es, gente. Por eso les digo que la cuarentena va a seguir. Va a seguir. Ya se están hablando de cómo van a ser los protocolos para pasar las fiestas. Ya se está hablando de que las fiestas no van a permitir viajes. No se va a poder ir de una localidad a otra, mucho menos de una provincia a otra. Así que el que tiene familia en Buenos Aires o en cualquier otra provincia no va a poder pasar las fiestas con sus familias de otras provincias porque ya está dicho. El protocolo va a ser así. Entonces, ahí es como que yo digo, bueno, al argentino no sé si le va a gustar mucho pasar la fiesta. Ya hace un año que no ven a la familia, algunos casi, entonces yo no sé si a fin de año se termina de pudrir un poco el rancho. Liliana Gutiérrez dice, la famosa grieta, Marian, nos está hundiendo, tal cual. Tal cual, Lili. Lo que pasa es que a mucha gente le conviene la grieta. Eso viene de los griegos. Divide y reinarás. Entonces, mientras más dividido esté un pueblo, más fácil de manipular es. ¿Entendés? Siempre va a haber uno que es bueno y otro que es malo. Uno que dice la verdad y el otro que miente. De todos los lados. Acá yo no estoy diciendo que un lado sea bueno, un lado sea... Los intereses siempre están ocultos. Y en el medio estamos nosotros. Es como un ajedrez gigante donde están los poderosos dividiéndose las zonas. Y en el medio estamos todos nosotros que nos terminamos peleando. Es lo que yo siempre digo. Yo cuando hablo con amigos míos, se pelean que si uno es macrista, que si uno es kirchnerista, que si uno es... Yo digo, ¿cómo te vas a pelear con un amigo por política? Si ellos después se terminan abrazando y haciendo negocios entre ellos y terminan siendo socios y vos peleándote y no llegás a fin de mes. Nosotros tenemos que entender, el argentino tiene que empezar a entender que esté quien esté en el poder, en tanto y en cuanto vos seas una persona que trabajás y que querés
prosperar y que no querés deberle nada a nadie y querés tener lo tuyo, esté quien esté en el poder y pase lo que pase alrededor del mundo, tu vida siempre va a ser la misma. Vas a tener que trabajar, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que superarte día a día para tener lo que vos quieras tener y vas a tener que seguir luchándola día a día. Es lo que yo siempre digo, la realidad del día a día, del que es laburante, no cambia por un cambio de gobierno. Te pueden sacar un impuesto, pero después te inventan 5 impuestos nuevos y te regalan algo, pero te quitan 5 veces más. Y así pasa, o sea, de un lado ganás, de un lado no. Entonces, la única realidad es que vos te tenés que levantar todos los días, laburar, pagar todos los impuestos que ya existen, todos los impuestos que se inventan cada vez que asume un gobierno nuevo, y tratar de cuidar que lo poco que pudiste lograr no te sea arrebatado. Entonces, tenemos que empezar a unirnos un poquito más, si la realidad nuestra es la misma. Entonces, tenemos que dejar de lado esas diferencias para poder realmente crecer como sociedad. Es lo que yo decía recién. Así como en un mismo grupo familiar se repiten patrones, se repiten situaciones, porque el clan no aprende y hasta que no se sanen esas memorias, esas creencias, esos patrones, las situaciones se repiten una y otra vez hasta que nosotros logramos hacer los aprendizajes. Con el país pasa lo mismo, con una nación pasa lo mismo, con un pueblo pasa lo mismo. Se repiten y se repiten situaciones y aprendizajes hasta que podemos trascender, podemos hacer el famoso salto cuántico y aprender y trascender de las diferencias. Neri Orso dice, la unión hace la fuerza. Tal cual. Ustedes fíjense, históricamente, cuando hubo que decir basta, basta, porque ya nos están matando, cuando el pueblo salió a las calles y no les importó, y salían todos juntos, de cualquier color político, para decir basta, y bueno, fue basta. Y se produjeron cambios importantes, pero fue solamente cuando el pueblo se dejaron de pelear por tu ranchito, mi ranchito, tu pasto, mi pasto, y empezamos realmente a salir y a pedir orden. Bueno, un poco de eso es lo que va a pasar. Sin, hola Sin, ¿cómo estás? Hola Mariam, para los políticos somos un número y nada más, no vale la pena discutir. Es que tal cual. Yo tengo amigos que por ahí se pelean y yo entro a Facebook, yo a Facebook trato ya de no entrar porque me deprime, todos posteando cosas y puteando, y se empiezan a putear en los muros y a discutir. Yo digo, ¿qué ganan? ¿Qué ganan? Si después arriba son todos amigos entre ellos y socios, y vos te estás peleando en Facebook con tu amigo, encima que no lo estás viendo porque está en cuarentena, te pones a putear en el muro y no ganas nada más que amargarte. Entonces tenemos que entender eso. Marian, si no tengo mucha información de mi familia, ¿se puede hacer el taller de sanación? Sí, el taller de sanación no requiere tanta información, no necesitamos datos de nacimiento ni de muerte de la familia, necesitamos simplemente conocer un poco la historia que nosotros mismos vemos. Bueno, ¿qué patrones se han repetido en mi familia? ¿Qué enfermedades se han ido repitiendo? ¿Qué patrones con respecto a las relaciones yo identifico que se han ido repitiendo en mi familia a lo largo de generaciones y generaciones? ¿Qué patrones con respecto al manejo de dinero se han repetido en mi familia de generación en generación? ¿Cómo maneja mi familia el tema del diálogo? ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? ¿Se habla? ¿No se habla? Eso es lo que se trabaja. Se trabaja todo lo que es la parte celular, de memoria celular, de los pactos, pero no es una sesión de biodecodificación o constelación donde necesitas fechas de nacimientos y de muerte y datos muy específicos. No es necesario todos esos datos. Simplemente con saber un poquito de la historia de mi familia mínimo, o sea, lo que yo veo, básicamente, porque trabajamos desde nuestra realidad y trabajamos desde nuestra percepción, desde lo que yo percibo del árbol y lo que yo necesito modificar y lo que yo veo que ya no lo quiero seguir repitiendo o no me gusta. Entonces, apuntamos a eso. Se pueden anotar todos. Y el que no quiera hacer el taller puede hacer la sesión individual. Hay sesiones individuales también de sanación de ancestros. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema que quieran tocar? Alguien había hablado de las fobias. Ayer hablamos un poco, ayer hablamos un poco de las fobias. Cómo manejar las fobias. Las fobias básicamente son un miedo llevado al extremo. Es decir, tengo un miedo, puedo no terminar de resolverlo ese miedo. Hola Lu, buenas noches, ¿cómo estás Lu? Y cuando
no lo puedo manejar y no lo trabajo ese miedo y no me conecto con ese miedo, pasa a ser un miedo como irracional y eso se termina transformando en una fobia. Es decir, a veces es normal tener miedo, qué sé yo, a la oscuridad. Bueno, si ya después me provoca terror la oscuridad, tengo que ver cómo cómo pasé de ese miedo a una fobia. O las fobias de las personas que no pueden salir a la calle, la agorafobia, esas personas que empiezan a tienen ataques de pánico, no lo resuelven, no resuelven el tema que los aqueja y después terminan teniendo fobias bastante complicadas, que es, por ejemplo, no poder salir a la calle. Porque no puedo salir a la calle, pues no puedo salir a la calle. Bueno, ahí hay que trabajar qué es lo que lo provoca. ¿Cuál fue el miedo que yo no pude trabajar en su momento? Y el detonante de ese miedo. ¿Y por qué creció lo suficiente como para pasar de un miedo que es natural? Porque el miedo es natural, es una de las emociones básicas, la más primitiva, la que me conecta con la supervivencia, la más añeja, entonces, que es normal. Yo dije, estoy preguntona hoy, dice, me pasó, estuve 10 años así horrible. Es normal sentir miedo, porque es una de las emociones básicas, como yo les decía, y conecta con la supervivencia, conecta con la creatividad, conecta con la creación de ideas, conecta con mis potenciales, con conectar con mis dones y con mis potenciales. Ahora, cuando yo paso de tener un miedo que es normal a una fobia, tengo que estudiar el por qué. ¿Cuál es el detonante? Siempre hay algo que me puede llegar a causar a mí ese tipo de pánico. Alguna situación traumática en mi familia, alguna situación traumática que yo pasé, si pasé alguna situación traumática, bueno, ir resolviendo todos esos aspectos para poder ir yo deshaciéndome de aquellos miedos y no dejar que esos miedos me invadan o que crezcan mucho para transformarse en una fobia. El miedo es la alarma que ponemos en casa, la alerta. Sí, el miedo es, a ver, si lo queremos explicar corriéndonos de la holística, vamos a neurociencias. El miedo forma parte de las 5 emociones básicas, se aloja acá, en el cerebro reptiliano, acá abajo, y es la emoción más primitiva, la primera emoción que fue descubierta por los estudiosos. Es la que el hombre cavernícola cuando salía estaba conectado con el miedo porque tenía que salir a cazar y que un oso no se lo coma. Entonces conectaba con la supervivencia, te pone en alerta para sobrevivir. O sea que el miedo es natural. Hoy, llevado a la vida moderna, el miedo es, tengo que estar alerta al estrés, bueno, ahora, esto, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, voy a pagar el alquiler, no voy a poder pagar el alquiler. Bueno, eso es un miedo natural con esta época de pandemia, decir, bueno, che, ¿qué va a pasar con todo esto, la pandemia, con todo esto que está pasando? Voy a seguir teniendo laburo, voy a poder pagar mis cuentas, voy a poder... Es un miedo natural. Ahora, cuando ese miedo ya se acrecenta, se acrecenta, se acrecenta y se transforma en estas fobias, no me deja dormir, no puedo dormir, estoy todo el tiempo preocupado, bueno, tengo que empezar a ver qué es lo que me está provocando ese malestar, perdón. Belu dice, el tema es cuando ese miedo comienza a gobernarme cada vez más. Por eso, es trabajar en qué hace que eso se vaya, digamos, acrecentando y termine como manejando gran parte y grandes aspectos de mis vidas. Mi mamá tiene fobia a salir sola, una lucha, pobre. Uy, man, Lu, qué fue. Bueno, hay que ver qué le pasó a tu mamá. Las personas que tienen miedo tienen que ver algo traumático a esa persona le pasó. Y como no lo está pudiendo resolver, lo lleva a ciertos aspectos de su vida. Entonces hay que trabajar con lo que esa persona tiene que terminar de sanar o de resolver. Algún aspecto, algún trauma, algún aspecto que está representado hoy por ese miedo. El hecho de decir, bueno, no quiero salir a la calle porque hay amenazas. Bueno, ¿cuáles son las amenazas que ella siente? No solamente en la calle. ¿Cuáles son las amenazas que ella sintió a lo largo de su vida y que no pudo, y que en su momento no pudo resolver, por así decirlo? Hola Nelson, buenas noches. Entonces, ahí tenemos que prestar atención. Es normal sentir miedo, es normal sentir miedo. Es sano sentir miedo, es sano sentir miedo. El tema es cuando el miedo empieza a gobernar gran parte de mi vida y el miedo hace que yo cambie aspectos de mi vida o deje de tomar decisiones o tome decisiones basadas en esa sensación. Entonces ahí es donde yo tengo que prender una luz de alerta y decir, acá hay algo que no está funcionando del todo bien y poder sanarlo. Lu dice, sí, desde que nos tuvo a nosotros
3 hijos, ya no puedo salir más hasta ahora que sigue igual. Bueno, pero hay que ver qué le pasó, Lu. Habría que ver, hay algo ahí que a ella le ha pasado, hay un trauma ahí claramente que hace que ella no se sienta segura, porque básicamente el hecho de no poder salir a la calle es no sentirme seguro. No me siento seguro. Bueno, ¿en qué momento de su vida ella no se sintió segura? ¿En qué momento de su vida ella realmente no se sintió segura? Y esa no sentirse segura fue una... Entonces hay que apuntar ahí, a eso. Pero no sabe en qué momento le hizo el clic en la cabeza. Y bueno, habría que hacer una terapia fuerte ahí, porque claramente tiene la fobia, pero tiene bloqueado el trauma que lo ocasionó. Entonces hay que hacer un trabajo muy profundo ahí para poder desatar ese embrollo. Es horrible, igual que las personas que sufren ataques de pánico, o sea, es muy feo porque realmente te cambia la rutina de la vida, te modifica todos tus hábitos, te modifica básicamente la rutina normal y el normal funcionamiento de tu vida. Entonces sí, es complicado. Bueno, pero en el taller que vos hiciste el sábado, que sanamos mucho, trabajamos mucho el sábado, hicimos trabajo de sanación de memoria celular, ahí la pudiste ayudar un poco, Lu, porque ahí ya empezaste a trabajar un poco también con lo que había que sanar de manera inconsciente y se trabajó esa información. ¿Qué terapia recomendás, Marian? Tiene que hacer, yo le recomendaría que vaya a un psicólogo para ver si tiene que hacer una derivación psiquiátrica, para ver si tiene que tener alguna medicación. Después sí, yo trabajaría, por ejemplo, del lado mío con gestión de emociones, para apuntar a la parte emocional, pero claramente yo le aconsejaría que tenga una consulta psicológica y psiquiátrica, porque cuando es muy profundo el trauma y que está encima así bloqueado, de que no puedo salir a la calle, no puedo hacer mi vida normal, y no sé por qué, porque no tengo el recuerdo del trauma, bueno, acuérdense lo que yo siempre digo, cuando algo es muy doloroso, mi cerebro lo bloquea, no me acuerdo de eso. Como no me puedo conectar con eso porque me produce muchísimo dolor, mi cerebro ¿qué hace? Lo bloquea. Entonces hay que ver ahí y entrar en el inconsciente de ella para ver a dónde está guardado ese trauma. ¿Podemos tener una fobia heredada de otra vida? En realidad no es una fobia heredada de otra vida. Puede que esta fobia represente alguna muerte trágica en vidas pasadas. Por ejemplo, alguien que se murió ahogado en una vida puede tener un miedo irracional en esta vida al agua y que nunca le pasó nada en el agua. Pero lo tiene desde nacimiento. Esa es la diferencia. No es que se despierte en algún momento de la vida. Lo tenés desde el nacimiento. Entonces esos miedos que vos decís, ¿por qué le tengo miedo al agua? Si en la puta vida me pasó algo en el agua. Bueno, puede ser que en la vida anterior o en alguna vida moriste ahogado, igual con el fuego. Entonces, las fobias que vienen ya de nacimiento tienen que ver por ahí con vidas pasadas. Ya fue y no hubo caso con psicólogos, no vimos resultados. Bueno, habría que ver una terapia de emociones a ver si la ayuda. Sil Maravilla sí dice, tengo miedo a las alturas, vértigo, y tengo la referencia de haberme subido a un techo con mi hijo cuando tenía 2 años. Y desde ahí me da miedo a mí y ver a los demás en las alturas. Cuando tu hijo tenía 2 años, se subieron a un techo, bueno, hay que ver qué pasó en ese momento. Quizás tu hijo se estaba por caer y vos te subiste a buscarlo y bueno, te quedó ese miedo a las alturas. ¿Ves? Todo viene de un trauma, hay que ver qué pasó en ese momento. Ni a un tobogán podía subirse y yo mirarlo. Bueno, hay que ver, ahí hay un miedo de que algo le pase a la gente que está en las alturas. Hay que ver qué pasó ese día que subieron al techo. De ahí suelen venir a veces también los miedos, de algún trauma. Pero hay que saber indagar y hay que saber ir a esa raíz, ir al punto, al foco, para poder ver qué fue lo que ocasionó hoy por hoy ese miedo o ese trauma. Las lecturas, por ejemplo, de registros akáshicos ayudan a la gente que tiene fobias a poder entenderlas un poco. Para no bucear tanto en el inconsciente de la persona, a veces se puede preguntar. Yo en lecturas de registros akáshicos he respondido preguntas de gente que ha hecho tengo fobias o tengo miedos o me pasó tal cosa o tengo miedo a tal cosa, explicable o racional al día de hoy. Entonces de repente lo preguntan en una lectura de registros akáshicos y ahí sí le sale la información si eso viene de otra vida, si es un trauma, digamos, adquirido por otra vida. Hola Marta Uribe, buenas noches.
Yo le tengo fobia mal a los tucanes. Me dio un ataque de pánico cuando los conocí. Si nunca tuviste contacto con uno y nunca te pasó algo con uno que tengas recuerdo, habría que ver si viene de alguna otra vida o de las aves en general. Igual los tucanes son medios. No generan mucha confianza que de repente venga uno y te quiera picar. Hay medios como fobias o miedos que son naturales o entendibles por lo menos. Entonces, eh, me parece que no tiene que ver por ahí con traumas, sino que yo le tengo pánico, no sé, a las víboras, a los bichos en general, no me gustan, pero porque tengo rechazo. Es el miedo natural a ciertos animales. Dice, yo le tengo miedo a los ovnis y extraterrestres. Me da gracia decirlo, pero no puedo ver ni una película desde chiquita. Bueno, no sé, Elena, habría que ver si ahí no hubo en algún momento algún encuentro o algo, porque como que es raro. Pero puede ser que en otra vida o en algún otro plano haya habido algún contacto que no haya estado muy copado, entonces quedó ese miedo irracional. Eh, esa información se puede, por ejemplo, en una lectura de registros akáshicos se puede preguntar esas cosas. Si yo quiero saber si en mi vida pasada o en alguna vida pasada me pasó algo con respecto a esto, a la actividad o a lo que yo hoy le tengo miedo o le tengo fobia. Entonces, eso sí lo puedo preguntar. ¿Qué más con respecto a las fobias? Yo tengo que consultar o tengo que empezar a trabajar con mis miedos o lo que se considera fobias cuando yo estoy empezando a ver que eso altera mi rutina, mi vida, que no puedo llevar una vida del todo normal por ese miedo o por esa fobia o por esa inseguridad. Cuando yo empiezo a notar eso, ahí sí ya es hora de decir, che, esto me parece que lo tengo que consultar porque no estaría siendo del todo normal. Entonces, ahí es cuando yo puedo diferenciar entre que es un miedo a una fobia extrema, un miedo extremo. En una lectura, como yo decía, de registros akáshicos, se puede hacer. Es viable que se puedan obtener ciertas respuestas. Así que bueno, el que quiera se puede hacer una lectura de registros akáshicos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema que quieran tocar? Me dice, yo tengo fobia a los muertos y al cementerio. Me da escalofríos atravesar la puerta del mismo. Bueno, pero eso también es natural, sí. A nadie le gusta andar por el cementerio, a no ser gente que viste que anda en otras cosas, que le gusta irse a los cementerios de noche a hacer rituales o a hacer ciertas cosas. A mí tampoco me gustaría estar pasando por los cementerios. Pero, como yo les digo, una cosa es el miedo, no confundan fobia gente con miedo. A veces nosotros naturalizamos ciertas palabras. La fobia es cuando ya no puedo controlar, o sea, todo mi cuerpo reacciona a eso y yo no lo puedo controlar, no puedo hacer una vida normal. Tener miedo, tener rechazo, tener cierta cosita, como se le dice a algo, no es sí o sí fobia. Fobia es el miedo extremo, el paralizarme, el no poder hacer nada. Entonces, eso es una fobia, algo que yo no puedo manejar y que me altera y que altera mi vida, por así decirlo. Entonces, tener miedo de repente, por ejemplo, a los cementerios, bueno, eso es normal. Eso no sería, digamos, no sé si sería considerado fobia. A nadie le gustan los cementerios. Por eso digo, a no ser gente que anda en ciertos rituales, etc. Los normales generalmente no nos gusta los cementerios. Hola Gaby Ayala, buenas noches. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos anteriormente. ¿Cuándo darme cuenta cuando es una fobia? Como les decía recién, cuando ya se altera las actividades que puedo y que no puedo hacer. Cuando ya me empiezo a limitar en las actividades que puedo o no puedo hacer, eso ya es considerado fobia. Tener miedo a ciertas cosas es normal. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerme? Consultas sobre los talleres, consultas sobre los servicios, sobre las lecturas, alguna consulta o algún tema específico que quieran tocar. A ver, que quiero ver si leí todas las preguntas. Sí, leí todas las preguntas.
Este ya le contesté. Sí, están todos los mensajes leídos. Bien, perfecto. Hoy, ¿qué toqué? Perdón. Hola Gaby, ahí se sumó Gaby Quinteros. Buenas noches, Gaby. Bien, entonces tenemos que diferenciar lo que es miedo a lo que es fobia. La fobia es lo que por ejemplo, un ataque de pánico. Ataque de pánico, la gente que sufre ataques de pánicos o que sufrió ataques de pánico en algún momento no puede hacer su vida de manera normal. Realmente lo afecta de manera normal. Entonces, cualquier cosa que a mí me afecte el hecho de poder hacer mi vida de manera normal, ya es considerado como una fobia. Entonces, cuando yo necesito obtener respuestas que por ahí no me la están dando los médicos o siento que pasa algo, bueno, puedo acceder a una lectura de registros akáshicos. En una lectura de registros akáshicos yo puedo preguntar todo esto. Si la fobia viene de alguna otra vida, si viene de alguna muerte trágica en alguna otra vida, eh, qué significado tiene, de dónde viene. Bueno, todo eso se puede hacer de repente en una lectura de registros akáshicos, todo eso se puede preguntar. Entonces, para aquellos que por ahí necesiten o quieran respuestas como ahí más profundas, pueden hacerlo también por medio de una lectura. Lu Martínez dice, sí, yo no me podía ni subir un colectivo, me daba ataques de pánico. Sí, bueno, los ataques de pánico son muy limitantes. Dentro de las fobias son una de las fobias más limitantes, porque realmente limitan toda actividad. O sea, te limitan el hecho de poder hacer y realizar cualquier actividad. Entonces, sí, son complicados y tienen que ser tratados sí o sí. Yo conozco gente, de hecho hay gente que me ha preguntado en lecturas de registros akáshicos que tenía ataque de pánico, pero no quiero tomar pastillas porque no me gusta. Bueno, pero hay cosas, es como decir, tengo cáncer pero no me quiero hacer quimio. Bueno, no, hay cosas que sí o sí, o sea, si yo tengo un trastorno, una enfermedad o un problema, tengo que aceptar parte del tratamiento, todo lo que incluye el tratamiento, por así decirlo. Son horribles los ataques de pánico, dice Sil, tal cual. Marta Uribe dice, mi hija suele tener pesadillas, al parecer es parálisis del sueño desde los 15 años. Tiene que dormir con luz prendida. Pobre. Marian, los ataques de pánico no son fobias, son ataques de angustia. Los ataques de pánico no son, o sea, tampoco es ataque de angustia. El ataque de pánico, yo lo digo que es como una sintomatología que el cuerpo, es una reacción del cuerpo cuando yo he estado siendo fuerte durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y llega un momento que no doy más y todo mi cuerpo, me lo está diciendo. Es como la gente que siente ataque de pánico o que sintió ataque de pánico te dicen que se sienten literalmente morir. Son crisis, sí, de angustias y de miedo. El ataque de pánico es un miedo porque la gente dice, me siento morir, me voy a morir, tengo miedo de morirme. Y mucha gente que sufre ataque de pánico tiene tiene agorafobia, que es la fobia a salir. No pueden salir de la casa. Entonces, sí requiere un tratamiento de medicina tradicional, necesita apoyo de medicamentos, pero hay que buscar siempre la causa. O sea, ¿qué es lo que lo causó? Como yo siempre digo, todo miedo irracional, toda fobia, todo miedo irracional, toda angustia extrema tiene una raíz, tiene algo, un detonante que lo causó. Entonces, siempre hay que ir de a poquito desandando el camino para llegar a esa raíz, para poder ver qué fue lo que lo detona. Durante mucho tiempo fui fuerte y no me permití, no sé, vivir los duelos de mi familia. Perdí padres, perdí un hijo, y no pude vivir los duelos. Y tuve que ser fuerte durante mucho tiempo. Bueno, en un momento puede traer una crisis tan profunda que desencadena en ataques de pánicos. ¿Qué son las parálisis del sueño? ¿Ataques de otro lado? No. La parálisis del sueño tiene muchísimas explicaciones también, hasta físicas y médicas, más que holísticas y paranormales. Si me dice, tuve acá ataques de pánico cuando murió mi mamá y es real, ¿crees que te vas a morir? Sí, es que es así. Y vienen de picos de estrés muy grandes, de reprimir emociones durante mucho tiempo, de querer ser fuerte durante mucho tiempo y ocultar cierto tipo de emociones. Entonces llega un momento que tu psiquis, porque no es el cuerpo, en realidad es la psiquis la que te hace un shutdown y se cierra y bueno,
Es la única forma que tiene el cuerpo de decirte, tenés que atender estos temas, hay cosas acá que tenés que atender y no le estás dando bola, entonces bueno, te freno, ¿entendés? Te frena. El cuerpo se niega a seguir respondiendo. El parálisis del sueño tiene una explicación física y científica. Las personas que, por ejemplo, sufrieron mucho de estrés o son de mente, estar todo el tiempo pensando, si hay que explicar científicamente lo que es lo que se llama la parálisis del sueño, es cuando la mente, tu mente se despierta, pero tu cuerpo todavía no se despertó. Entonces vos le querés dar la orden a tu cuerpo que se mueva, es como que estás en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Entonces vos te querés despertar, pero no podés. Y tu mente sigue segregando imágenes y sigue segregando hasta información porque está recolectando la información del todo el día. Entonces hay mucha gente que simplemente siente eso, que es como que se despertó, pero que el cuerpo no le reacciona. Y hay otras personas que las parálisis del sueño vienen acompañadas con, no sé, ver cosas. Pero es como que está muy dividido el tema, esto de la parálisis del sueño. Algunos dicen que son viajes astrales, que son como interrumpidos. Y los médicos dicen, no, es el cerebro despertándose antes que el cuerpo. Es como que es una desconexión entre mi mente que se despierta y mi cuerpo que no reacciona. Igual la gente que lo ha vivido dicen que es horrible. Hola Natacha, buenas noches, ¿cómo andás? Eso siento, mi mente se duerme mucho después que mi cuerpo. Hay que trabajar mucho, es la quietar la mente, el relajar, meditación, no sé, yoga, ejercicios de respiración, ejercicios que ayuden a calmar la mente antes de irnos a dormir. Porque si no, nosotros para poder oxigenar el cerebro, regenerar todas las neuronas, recolectar la información, hacer un montón de sinapsis cognitiva, tenemos que dormir sí o sí 8 horas. Lo que requiere dormir, que el cerebro se apague y pueda hacer ese trabajo que se hace sí o sí a la noche. Si yo paso muchísimas horas sin dormir o muchas noches de insomnio, el cerebro empieza a verse afectado. Hay un montón de cosas de sinapsis cognitivas y de desarrollo de información y de oxigenación que no se hace, no se termina de limpiar el cerebro y de reorganizar todo, entonces después empieza esto de la pérdida de memoria y cognitivamente empiezo a fallar y empiezo a estar irritable y empiezo a tener un montón de problemas porque básicamente mi cerebro no está funcionando del todo bien porque no está reiniciándose a la noche. Es como la máquina cuando tengo la computadora prendida constantemente. En algún momento se me va a romper porque la tengo que apagar para que el motor, para que el CPU no se queme. Bueno, eso pasa con nuestro CPU. Selena dice, yo tuve parálisis de sueño y no veía nada, pero escuchaba voces re feas en otros idiomas. Tiene que ver a veces con esto, gente, que nosotros estamos recolectando la información, nuestro cerebro sigue trabajando, sigue recolectando toda la información del día, de la semana y guardándola y entonces, bueno, estamos como en ese estado intermedio. Con respecto a los sueños, ¿se puede salir de ellos cuando uno lo desea? Si estás totalmente dormido en la etapa de sueño profundo, no. No es que nosotros entramos voluntariamente el sueño y salimos voluntariamente de un sueño. No. Cuando te dormís y soñás y te despertás cuando el cerebro te hace que te despiertes. No es que yo puedo salir voluntariamente de un sueño o soñar voluntariamente algo. Bien. ¿Qué más? Sí, los ataques de pánico son muy feos. Yo no tuve, pero conozco gente que los tuvo y los pasó realmente mal. Estás completita sin... ¿Tuviste ataque de pánico? Ah, no, ataque de pánico no. Tuviste fobia a los muertos. Y bueno, el tema de los sueños. Gaby, si a mí me pasa que yo me doy cuenta que estoy soñando. ¿Cómo que te das cuenta que estás soñando, Gaby? No, si te das cuenta que estás soñando, estás en vigilia, no estás del todo, y no es un sueño. Nosotros, el sueño tiene varios estadios. El primero es la vigilia, es como que me estoy durmiendo y estoy entrando en una somnolencia, en un sueño, pero no estoy dormida del todo. Cuando yo llegué al sueño profundo, no hay forma que yo me dé cuenta que estoy dormida. Estoy dormida, o sea, mi cerebro me da la orden de que todo mi cuerpo se relaja y mi cerebro empieza a trabajar en toda la oxigenación, recolección de información, toda la parte cognitiva, toda la parte de sinapsis que tiene que hacer. Yo no me puedo dar cuenta que estoy soñando. Si yo estoy dándome cuenta que estoy soñando, estoy
racionalizando mi sueño, no estoy soñando y no estoy del todo dormida. Estoy en un estado de vigilia. Y en el estado de vigilia nosotros creemos que estamos soñando, pero en realidad estamos recolectando información y estamos como hasta imaginando cosas o estamos visualizando cosas. Y eso no es un sueño, ese es el estado de vigilia. Mi cabeza sigue trabajando, yo estoy como armándome un cuentito, puedo estar visualizando algo que quiero, tiene que ver con algo que estoy pensando, con alguna preocupación o con algún proyecto, con algún sueño, pero eso es estado de vigilia, no es sueño. Ataque mis pánico yo tuve y tengo. Pero estás completita, sin fobia, ataque de pánico, el tema de los sueños. Bueno, hay que ver ahí qué pasa. Dice, estoy dormida y en el sueño digo, no pasa nada porque es un sueño. No sé, es muy extraño. No, no es sueño. Ahí estás todavía en el estado de vigilia. No estás dormida del todo. Cuando uno se duerme, gente. Y no lo podemos manejar. De hecho, hay mucha gente que se despierta y te dice, tuve un sueño recontra re vívido, re profundo, y te lo querés acordar y no te lo acordás. Eso significa que realmente soñaste. Cuando está muy vívido, es como que todavía permaneciste, que podás haber permanecido toda la noche en la etapa de vigilia y no llegaste al sueño profundo. Por eso el otro día estás cansado y estás como desgastado y vas a decir, pero si dormí y hasta soñé, ¿por qué estoy tan cansado? Porque en realidad no dormiste, estuviste en estado de vigilia. Entonces después empezás a tener pérdida de memoria y cognitivamente no funcionas bien y estás irritable y estás cansado y te enojas. Bueno, eso es porque permaneces durante mucho tiempo en estado de vigilia, pero no caes al sueño profundo, que es lo que necesita el cuerpo y el cerebro para hacer toda la reparación de las células. Es cierto lo que dijiste, que el cerebro bloquea todos los recuerdos que te hacen daño. Lo digo por experiencia. Las causas que son como muy traumáticas o muy dolorosas, sí. Después en algún momento es como que se desbloquea ese archivo, cuando ya no nos daña, ya estamos como capacitados para poder conectar con eso, para poder recordarlo sin dolor. Es como que el cerebro te abre ese legajo encriptado, te lo abre para que puedas recordar. Pero mientras tanto, por una cuestión de protección, lo bloquea. Entonces no duermo nunca. Puede ser, sí, hay gente que pasa. Yo pasé un montón de tiempo. Yo una época yo sufrí insomnio crónico y pasé meses, años prácticamente sin dormir bien, dormir. Ahora yo estoy durmiendo por todo lo que no dormí durante 4 años seguidos. Pero sí, por eso te lo digo, desde la experiencia te lo digo, Gaby. Marian, ¿probaste la terapia de regresión a vidas pasadas en carne propia? No, probé la hipnoterapia. Regresión a vidas pasadas no, porque no tengo referentes acá en Córdoba o a nivel Argentina que digan, lo hace bien. O sea, certificaciones y cosas que vos digas, realmente lo hace bien. Entonces como que, no. Hipnoterapia sí, pero regresión a vidas pasadas... Miento, una vez intenté probar con la Yani, con la dueña de Gratitud, pero no conecté. No. No es una terapia para cualquiera y tiene que ser alguien como muy bueno en eso. Igual no sé si lo haría sola. A mí me gustaría poder hacer una terapia de regresión a vidas pasadas, pero con alguien al lado mío que esté presente en la sesión, porque vos le estás entregando tu inconsciente, tu subconsciente, y estás permitiendo que alguien entre en tu cabeza y te puedan implantar cualquier cosa, cualquier recuerdo. Entonces es como... yo no digo que no lo hagan, pero no sé si yo lo haría con un extraño. Yo sí tengo en claro que el día que alguien me diga, che, esta persona es una genia en terapia de regresión a vidas pasadas, listo, me voy con una amiga, me voy con mi vieja, que esté presente en la sesión, que la grabe para yo después poder verla, pero no en soledad, porque hay que tener mucho cuidado, gente, con a quién le entregamos nada más y nada menos que nuestro inconsciente. Yo soñé con el que ahora es mi pareja y me caso en un mes. ¡Ay, qué lindo, Selene! Si me dijiste que estás por viajar para casarte. Si la cuarentena me deja, dice. Años antes de conocerlo, pero en algunos sueños era mi hermano y en otros mi pareja. Claro, lo que debes haber tenido en esos sueños quizás es recuerdo de vidas pasadas. Porque leí que también se pueden sanar bloqueos o traumas actuales. Sí, tal cual. En una lectora me dijiste que había sido mi hermano, mi papá, mi hijo y mi pareja. Ahí está, sí. Bueno, Brian Weiss, vale, para responderte tu pregunta. Brian Weiss, el escritor que todos seguimos con el tema de los registros akáshicos, él era un psiquiatra extremadamente reconocido y hacía terapia de regresión de vidas pasadas.
Y en esas terapias de regresión de vidas pasadas descubrió que una persona se estaba yendo... No, terapia de regresión de vidas pasadas no, él hacía hipnoterapia. Y después empezó a hacer terapia de regresión de vidas pasadas porque descubrió que una paciente se iba a otras vidas. Bueno, ahí Instagram me está empezando a echar, nos quedan 10 segundos. Les mando un beso enorme.